12:38, estamos en Decime la Verdad Políticamente Rock, en el aire de Vorterix Bahía. Ya estamos con la primera nota de este Decime la Verdad 306. Estamos con Gabriela Carpinetti, ella es directora nacional de promoción y fortalecimiento para el acceso a la justicia. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buen sábado. Gracias por la comunicación y el interés de charlar conmigo. Bueno, Gabriela, concretamente y resumidamente, si nos podés contar de qué se ocupa esta dirección de la que vos estás a cargo. En el año 2020, en febrero específicamente, pocos días hábiles antes de que el presidente de la Nación decretase el aislamiento social preventivo y obligatorio, asumí en el cargo de directora nacional de promoción y fortalecimiento para el acceso a la justicia, la dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación más grande, con mayor despliegue territorial en todo el país. Hay por lo menos una oficina en cada una de las 23, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jurisdicciones que componen el territorio federal. Esta es una política pública que nació en el primer gobierno de Cristina Fernández en el año 2007 y tuvo la premisa de acercar el asesoramiento legal primero a los barrios periféricos de la ciudad de Buenos Aires. Fue una iniciativa conjunta entre párrocos del equipo de sacerdotes en villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento recordemos que el arzobispo era el actual Papa Francisco en la ciudad de Buenos Aires. Elevaron un pedido de abogados y abogadas para las villas de la ciudad, que fue muy bien recibido por el entonces ministro de Justicia, Julio Alac, hoy ministro de Justicia en la provincia de Buenos Aires y precandidato a intendente en La Plata, y comenzó a desarrollarse un programa de asistencia legal, al cual luego se sumaron trabajadores sociales, psicólogos y psicólogas en las periferias urbanas. Luego esto se fue extendiendo al área metropolitana de Buenos Aires, al interior de la provincia de Buenos Aires y a diferentes localidades del país. En nuestra gestión hemos logrado abrir 15 oficinas nuevas con equipos interdisciplinarios completos, es decir, con abogados, abogadas, trabajadores, trabajadoras sociales, psicólogos y también personal administrativo, y también duplicamos, triplicamos la capacidad de desarrollar itinerancias, que son puntos de atención permanente que surgen de las oficinas fijas. Por ejemplo, en Bahía Blanca hemos trabajado en la pandemia fundamentalmente, y luego de la pandemia con todo lo que es el cordón frutihortícola, los trabajadores y trabajadoras cebolleros, una actividad estacional que requiere de asistencia permanente. Sabemos que muchos de esos trabajadores y trabajadoras lo hacen en condiciones irregulares, dificultades en relación a la seguridad social, cuestiones de salud, habitacionales, en fin, ustedes que son de Bahía conocen seguramente muy bien la problemática de los trabajadores y trabajadoras cebolleros y cebolleras. Tal cual. Gabriela, te enfoco por lo que te llamamos también. Hace unos días ustedes presentaron un paquete de proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Nación para facilitar el acceso a la cuota alimentaria de niñas, niños y adolescentes. ¿En qué consisten estos proyectos? Son 3 proyectos muy concretos que surgen del trabajo todos estos años en los centros de acceso a la justicia. La mayor cantidad de consultantes que recibimos son mujeres y son jefas de hogar con hijos a cargo. Y en particular, dentro de ese colectivo humano, el problema del incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de progenitores varones que ya no conviven con esas madres y con los hijos comunes, es una de las consultas más recurrentes que recibimos. Y frente a eso,
nosotros entendemos que además de trabajar el caso a caso, hay que construir una respuesta global como Estado, porque el problema de la cuota alimentaria es un problema de acceso a la justicia y es una de las causales de la feminización de la pobreza y de las infancias. También hay más mujeres, madres, jefas de hogar, niños, niñas y adolescentes pobres en nuestro país porque hay un incumplimiento sobre este derecho. Entonces nosotros creemos que, como te dije, además de trabajar el caso a caso, atender a cada madre, a cada jefa de hogar, a cada mujer, tenemos que poder tener leyes que ataquen de lleno este problema. Y para nosotros uno de los problemas más importantes a atacar es justamente que estas mujeres puedan tener abogados y abogadas gratis en todo el país. Es una locura total pedirle a la mujer que se pague un abogado para exigir la cuota alimentaria. Entonces, abogados y abogadas gratis en todo el país para todos los reclamos de cuota alimentaria. Después, no puede ser que pasen meses y muchas veces años hasta lograr obtener los alimentos provisorios o, si existe una sentencia, lograr que se ejecute. Creemos que hay que hacer reformas en el procedimiento civil y que los alimentos provisorios tienen que estar fijados en la primera audiencia. Después, que sigue el curso del proceso. Por eso tiene que funcionar como un amparo, como un proceso sumarísimo. Primera audiencia, se fijan los alimentos provisorios. Hay problemas con la notificación, hay que utilizar los medios express y veloces, WhatsApp, redes sociales. No puede ser una excusa la dificultad en la notificación para fijar audiencia y fijar en esa primera audiencia los alimentos provisorios. Tercera cuestión, ¿qué pasa si todo esto no se puede realizar? ¿Quién se hace cargo del abandono parental hasta lograr fijar esa audiencia, esos alimentos provisorios y llegar al camino de la sentencia definitiva para que sea ejecutada? El Estado. Para eso proponemos crear un fondo de compensación, que obviamente es provisorio, no es eterno, ese beneficio se extingue cuando existen los alimentos provisorios y luego la sentencia, y proponemos que el Estado se haga cargo de pagar la cuota alimentaria hasta que exista eso. ¿Cómo se financia esto? Con el pago del impuesto a las ganancias de los magistrados que aún en nuestro país no lo pagan. Sabemos que el año pasado, en la discusión del presupuesto 2023, hubo un debate muy importante en diputados, en donde la posición de que los jueces y jueces que no pagan impuesto a las ganancias lo paguen fue derrotada en la discusión presupuestaria del año pasado. Pero bueno, el presupuesto es una ley que se discute y que se vota todos los años, y por eso promovemos que este año se vuelva a discutir el pago del impuesto a las ganancias de estos jueces y juezas, y que ese fondo se destine a este fondo de compensación provisorio para alimentos de niños, niñas y adolescentes a cargo de jefas de hogar en hogares monomarentales. Claro. Gabriela, ¿qué tal? Nacho Urrespuro te saluda, ¿cómo Nacho, estás? Buenas tardes. Buen día. Buen día. Después hay que ver si los jueces después no fallan, ¿no? Por la inconstitucionalidad de la eventual ley que les establezca el pago de ese impuesto, pero bueno, será un problema del cual habrá que ocuparse más en un futuro. Otro de los proyectos que ustedes presentaron, fueron 3 en total, este pasado 21 de junio, tiene que ver con una modificación parcial en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con la finalidad de agilizar los procesos judiciales que están vinculados a la obtención de la cuota alimentaria. Consulto también por otro posible problema futuro, o sea, siendo que la mayoría de los casos por cuota alimentaria tramitan ante la justicia ordinaria de cada provincia. ¿Cómo tienen pensado hacer extendible a todas las 23, 24 jurisdicciones este proyecto que en realidad está intentando hacer una reforma nacional? Sí, nosotros promovemos una reforma nacional que luego debe ser adaptada en cada una de las jurisdicciones. En la provincia de Buenos Aires, con quien nosotros trabajamos codo a codo, con el equipo del Ministerio de Género a cargo de Estela Díaz, ellas están elaborando proyectos de reforma en el Código Procesal Civil y Comercial para poder adaptar estas necesidades a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Nosotros simplemente, digamos,
tomamos la posta como Dirección de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, porque entendemos que hay un problema de acceso a la justicia en lo que refiere al cumplimiento de la obligación alimentaria. Promovimos estos proyectos a nivel nacional, pero está claro que después cada jurisdicción tiene que construir sus propios proyectos. Nosotros proponemos esto. Y invitamos a todas las jurisdicciones a que los discutan, a que los lean, a que promuevan adaptándolos en cada una de sus jurisdicciones. Está claro que son reformas jurisdiccionales, ¿no? Bien, sí, sí. Otra consulta que quería hacerte es, bueno, el tema de la cuota alimentaria es un tema que, como vos comentabas al principio, mayoritariamente incide en forma negativa para las madres que terminan haciéndose cargo de los hijos y están en una batalla, como vos bien describiste, de mucho tiempo, de mucho obstáculo. Ahora también hay casos donde por ahí hay una tenencia compartida, por ejemplo. ¿Cómo se establece la cuota alimentaria en situaciones como esa? Desde la modificación del Código Civil sí. se estableció un nuevo régimen en relación a las relaciones de familia. El criterio central es que el niño, la niña, el adolescente, esas personas que necesitan del cuidado del mundo adulto responsable, no pueden vivir en condiciones de desigualdad en la casa de uno y otro progenitor. Para darte una imagen muy concreta y que se entienda. No puedes comer arroz, lo de tu mamá todos los días, y pescado, carnes y comidas nutricionalmente aptas en la casa de tu padre todos los días. Tiene que haber un equilibrio entre lo que se vive en la casa de uno y otro progenitor, suponiendo que además el cuidado es compartido, en un régimen de cuidados compartidos. El nivel de vida tiene que ser símil con un progenitor y con otro, suponiendo que los cuidados están divididos 50 y 50. En el régimen 4x3 y 3x4, ¿no? 4 días con uno, 3 con otro y en la semana siguiente viceversa. La calidad de vida de esa persona menor de 18 años tiene que ser símil con uno y con otro. Claro. Este es el criterio central. Por eso, la cuota alimentaria es fundamentalmente un derecho de los pibes y las pibas. No puede estar reducido a un problema entre adultos. Y por eso el Estado tiene que intervenir. Porque si no queremos infancias pobres, infancias mal alimentadas, infancias con problemas de salud, infancias sin derecho al juego y a la recreación y al ocio, infancias con una buena educación, necesitamos resolver el problema del cumplimiento de la cuota alimentaria. Mira, ayer pudimos conocer el índice de crianza. Sí. Un índice que estableció el INDEC, que marca la referencia de cuánto cuesta criar a los hijos y a las hijas en nuestro país. Nosotros consideramos que esto es un logro enorme, llevado adelante por el Ministerio de Economía de la Nación, que también, como nosotros, recogió el guante sobre esta problemática. Y tiene que ver con la defensa de las madres. Estamos hablando de una canasta enorme de cuestiones que van desde alimentos hasta salud, hasta recreación, vestimenta, educación y sobre todo mucho tiempo. Criar a los pibes cuesta plata y cuesta tiempo, fundamentalmente a cargo de las madres. Mira, nosotros hicimos unas placas para poder explicar esto, de cuánto dinero es. Entre comida, ropa, medicamentos, tiempo, criar a un hijo de 1 año cuesta 100.000 pesos. Serían alrededor de 58 kilos de leche en polvo. Un hijo de entre 1 y 3 años también es un esfuerzo enorme. Estamos hablando de más de 100.000 pesos por mes. 116.000 pesos por mes. Después va descendiendo un poquito entre los 4 y los 5 y hasta los 12. Pero el promedio es que criar a un pibe, una pibe en nuestro país, cuesta 100.000 pesos por mes. Este es el índice que conocimos ayer. Gabriela, la última y te liberamos porque sabemos que tenés
agenda apretada. ¿Por qué considerás que temas tan importantes como este tardan tanto de terminar de profundizarse y hacerle más fácil a las sociedades la resolución de los conflictos? Mira, nosotros cuando presentamos los proyectos hablamos de un compromiso político, judicial, legislativo y cultural en relación al cumplimiento de la cuota alimentaria. Para nosotros el acceso a la justicia reúne todos esos componentes, el político, el judicial, el legislativo y el cultural. Empiezo por el último. Creo que hay una pelea cultural muy importante para dar respecto de la responsabilidad parental. ¿Y qué pasa cuando hay abandono parental? El abandono parental, fundamentalmente de padres varones a sus hijos, es algo más antiguo que el capitalismo. Si vos rastrás la historia de la humanidad, varones que abandonan a sus hijos y dejan solas a las madres, es algo antiquísimo. Y eso es un problema cultural. Yo digo que las personas somos lo que cuidamos y también lo que abandonamos. Lo que cuidamos y lo que abandonamos habla de cada uno de nosotros y nosotras. Bueno, hay que construir una cultura del cumplimiento de la cuota alimentaria, hay que construir una cultura de la presencia de los padres en relación a la crianza de los hijos y una cultura del compartir esas crianzas. Cuando uno tiene un hijo hay que hacerse cargo y es un hacerse cargo que es para siempre, no puede ser aleatorio, arbitrario, cuando tengo ganas, pago si quiero, pago como quiero, pago lo que quiero, pago cuando quiero. Entonces, tener un índice de crianza, trabajar culturalmente el problema de la presencia parental frente a siglos y una cultura del abandono, es hacerse cargo como corresponde de los hijos y de las hijas. Y después un compromiso político. La política tiene que hacerse cargo de este tema. Este no es un tema aislado, individual. La política tiene que discutir cuestiones importantes. Y el problema de la cuota alimentaria es un problema importantísimo. Tan importante como la vivienda, tan importante como la salud, tan importante como la educación, porque a partir de que se cumpla la cuota alimentaria se pueden garantizar esos derechos. Te diría que la cuota alimentaria para las infancias y para las madres es la puerta de acceso a otros derechos, como el de la vivienda, la salud, la educación, la recreación, los alimentos, el derecho a comer sana y saludablemente. Y después hay un compromiso obviamente legislativo, porque si decimos que es un problema estructural, es un problema masivo, tiene que haber leyes. No alcanza, como te dije al principio, en trabajar el caso a caso. Y después un compromiso de los jueces y las juezas, tiene que ver con esto, alimentos provisionales en la primera audiencia, que no demoren meses y años las sentencias, perseguir a los deudores, ejecutar las sentencias, multar a los que incumplen. Bueno, un compromiso por parte del Poder Judicial. Es decir, es múltiple los esfuerzos que se requieren para lograr que la cuota alimentaria sea algo tan obvio que a nadie se le ocurra en este país y en el mundo, porque es un problema mundial. Esto también pasa en Japón, no pasa solamente en Argentina, también pasa en sociedades como la japonesa, por decirte una sociedad oriental diferente a la nuestra. Que a nadie se le ocurra decirle a una madre, a una jefa de hogar, andá a ponerte de acuerdo con el chabón, andá que lo resuelva la justicia, no. Se tiene que resolver rápido, de manera transparente. Y para eso es importante que el Estado, que la política, que los representantes legislativos, que los poderes ejecutivos nacionales, de las provincias, que los jueces y las jueces tomen la posta con este tema. ¿Sabes por qué? Sobre todo, me interesa que nos quedemos pensando en esto. No es una abstracción ideológica, no es un tema que tenga que ver con la grieta, es un tema de presente y de futuro. Estamos hablando de garantizar los derechos de las pibas y de las madres que son parte de la reproducción de nuestra especie. Tiene que ver con cuidarnos como especie humana, cumplir con la cuota alimentaria.
Gabriela Carpinetti, directora nacional de Acceso a la Justicia, gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes y ojalá pueda visitar pronto Bahía para poder estar impulsando estos debates y estos proyectos. Bueno, te esperamos por acá, por el estudio también. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, buen fin de semana. Seguimos Igualmente. con más Decime la Verdad, Nacho Ruspuru.